Muy buenos días, mi nombre es Francisco Sánchez, ingeniero de la División Motores de Industria en WEC Colombia. Y pues para nosotros es motivo de orgullo que ustedes estén al otro lado de sus computadores escuchando la charla que desde este momento vamos a iniciar. Los dejamos con una reflexión que vamos a desarrollar a través de toda digamos, de toda la conferencia, y es la frase: eficiencia energética, la fuente más barata de energía. Como les indicaba, pues vengo de la compañía Web Colombia, y la compañía ha pues empezado sus labores desde el año 1961. Y la compañía pues ha tenido un crecimiento en la parte de motores de automatización desde los años 80, y debe su nombre WEG a las iniciales de los primeros, digamos, de las personas que iniciaron la compañía en el año 61, que es el señor Werner, el señor Egon y el señor Geraldo. Por esta razón es que la compañía se denomina WEG. La compañía WEG pues maneja cinco divisiones principalmente, que son motores, que es la más, digamos, la más conocida en nuestro medio, en Colombia, desde hace 15 años. La parte de automatización, en la que se incluyen variadores de velocidad, arrancadores suaves y todo el tema de controls. Energía para sistemas alternativos de energía, transmisión y distribución, transformadores, y una división de pinturas. Mm, en este momento, eh, para dar como un primer paso, debemos conocer cómo actualmente se encuentra la normatividad en el mundo en cuanto a eficiencia energética. Como podemos observar en este slide, los países desarrollados tienen eficiencias premium, que son ya como estándar. En todo lo que está sombreado verde, podemos ver que los países desarrollados son los que ya tienen eficiencias premium. Eh, en el caso pues de NEMA Premium, y en el caso de IEC y E3. Eh, ya países como Brasil, de donde es originaria la compañía web, ya tienen alta eficiencia o IE2. Y el de los demás países, pues como Colombia, ya se están empezando a preocupar por este tema, y pues con la implementación del RETIC ya está en camino para ser premium aproximadamente en el año 2021. Eh, y pues en este momento en la parte que se está trabajando es en la parte de motores trifásicos. Los motores monofásicos aún están en vilo, no hay ninguna normatividad al respecto. Eh, cabe resaltar que el país ha hecho esfuerzos eh, desde ya hace varios años, desde el año 87 con el Código Eléctrico Nacional. Y pues a través del tiempo ha formulado leyes como la 697, la ISO 5001, que se preocupa precisamente por que los sistemas de gestión de la energía, y requisitos con orientación para su uso. La ley que en este momento es la que tenemos como con más fuerza y más vigencia es la ley 1715 del año 2014. Esta ley pues básicamente tiene como objeto promover el desarrollo y la utilización de las fuentes no convencionales de energía, y principalmente aquellas que son de carácter renovable en el sistema energético nacional, mediante su integración al mercado eléctrico. La idea pues de esta ley es fomentar todo lo que tenga que ver con la eficiencia energética, para llegar a cumplir en el sentido de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, y que haya una real seguridad de abastecimiento energético. De la misma forma, como indicaba, pues es promover la gestión de la eficiencia energética y como la respuesta de la demanda. La finalidad pues de la presente ley es establecer marcos legales e instrumentos para la promoción del aprovechamiento de estas fuentes no convencionales de energía. Entonces, pues esa es una de las partes que tiene la ley, digamos, tener en cuenta todo este tipo de energías nuevas que podemos tener, y de alguna u otra forma promoverlas e incentivarlas, y ya en lo que ya está instalado, en la capacidad instalada, pues mejorar
en cuanto a la eficiencia energética. Viene en el 2015 un reglamento técnico etiquetado RETIC, que no es más sino que ya tenemos la forma pues en una forma de etiqueta, mirar qué tipo de equipo o qué eficiencia se tiene en cuanto digamos, a los nuevos electrodomésticos y a los motores. Ya los motores deben tener este RETIC y pues este RETIC ya, digamos que para el año 2000, el 31 de agosto del año 2018, ya tiene que ser, ya se va a ser exigible pues que los fabricantes de motores que ingresan al país sus productos tienen que tener la mínimo alta eficiencia desde a partir del año 2018, 31 de agosto. El plan de eficiencia energética para Colombia pues se ataca lo que es la parte de industria, eficiencia energética para electricidad, fuerza motriz, aire acondicionado, refrigeración, en combustible, eficiencia energética en combustibles sólidos, para calor directo e indirecto, eficiencia energética en gas natural, para calor directo e indirecto, y en el sector terciario, energía eléctrica de la iluminación, aire acondicionado, motores eléctricos, diseño y construcción y adecuación arquitectónica de edificaciones, e implementación de nuevos y modernos sistemas de medición. Entonces, como vemos, pues el gobierno, digamos que ya está como más preocupado con el tema y ya está planteando nuevas posibilidades para que cada vez el país tenga más acceso a la eficiencia energética, incentivando esta práctica. ¿Dónde podemos nosotros tener a nivel industrial, eh, digamos, la forma como podemos mirar o tomar las principales medidas en donde vamos a tener ahorro energético? La fuerza motriz, que deriva de hacer buenas prácticas en la compra, instalación, operación y mantenimiento de la fuerza motriz. A veces encontramos casos en que se tiene la posibilidad de utilizar un motor de eficiencia energética, específicamente un motor, que es el objetivo de la charla, y vemos que por el tema económico, en un principio se recurre a un motor que tenga una eficiencia más baja. Entonces, eso es, digamos que uno de los conceptos que se pretende cambiar y que ahorita en este momento son libres, pero que ya llegará el momento en que van a ser exigibles a través de leyes. Entonces, por ejemplo, en el caso de este ítem, podemos tener una potencial de aplicación del 60% para poder lograr una eficiencia o un ahorro de un 10%. Entonces, lo que comentaba, sustitución de motores de eficiencia estándar por motores de alta eficiencia, tenemos un potencial de un 80% porque nuestro parque de motores es bastante obsoleto. No, pues, en la gran mayoría de compañías, no digamos que generalizando, pero sí en la gran mayoría de compañías hay una obsolescencia en los motores y en este tema podríamos tener un ahorro de un 15%. Viene un tema importante y es que complementario a motores de alta eficiencia se establecen o se tienen ya nuevos equipos que pueden ser los drive o variadores de velocidad que también nos van a permitir en conjunto con un motor de alta eficiencia tener un ahorro bastante alto que puede llegar hasta un 30%. Ya otras operaciones como buenas prácticas en la operación y mantenimiento del sistema de aire comprimido, control de fuga, reguladores de presión en las salidas, ya digamos que son ítems que pueden también ayudar a esa eficiencia, a que ya se logre un potencial de eficiencia mayor, que puede ser un 30%. El impacto en las medidas de energía eléctrica tiene un potencial de un 5.51%, por ejemplo, y el impacto sobre energía total en el sector industrial un 0.9%. Pero si nosotros comparamos el grueso de todo el consumo que se tiene a nivel nacional, pues un punto es bastante significativo. La ley 1715 que nombraba anteriormente busca incentivar el cambio a energías alternativas y específicamente en la parte de eficiencia energética busca que las compañías empiecen a hacer migración
a motores de alta eficiencia, y para esto pues tiene algunos beneficios tributarios, como es la deducción especial en la determinación del impuesto sobre la renta, la exclusión del IVA. Esto se aplica más a lo que es el tema de energías renovables, esos dos temas. Régimen de depreciación acelerada y en los proyectos de gestión de eficiencia energética pues se aplican los incentivos en materia de impuestos sobre la renta. Mm, lo que comentaba del RETIC, pues ya es aplicable en un principio a motores de punto 18 a 1.5 kilovatios en 2, 4 y 6 polos, tensiones hasta 240, y en motores trifásicos de punto 18 a 373 kilovatios, motores de 2, 4, 6, 8 polos, frecuencia 60 Hz y tensiones hasta 600 voltios. Los cambios previstos para motores trifásicos en IE1 a septiembre del 2017, en IE2 septiembre del 2018, 31 de agosto. IE3 está proyectado para que en el 2020 ya tengamos aquí en Colombia una legislación como ya más clara, para que digamos, en ese año lleguemos a los niveles que tienen los países desarrollados, que veíamos al comienzo, que están en verde, que tienen ya IE3 como una norma estándar, digámoslo así, pero IE3 o NEMA Premium. Entonces la placa del RETIC se compone pues básicamente del consumo de energía que debe tener el equipo, la eficiencia energética. Si ustedes últimamente van digamos, a un sitio donde venden un electrodoméstico, pueden darse cuenta que algunos de los electrodomésticos ya tienen esta indicación, esta ficha, y pues ya también es exigible en los motores eléctricos. Entonces se tienen ahí ya exactamente consumos, eficiencias, el tipo de motor, internamente pues si hay una referencia que lo distinga, y se pueden distinguir ahí claramente las barritas que indican si es o no es un equipo que es de alta eficiencia. En este caso, este motor es un motor que es tipo B, que es un consumo muy bajo. Ya en un A podría ser un motor de imanes permanentes, o un motor que ya sería un IE4 o un IE5. Para tener como un paréntesis, muy seguramente la mayoría de personas no pueden tener conocimiento, o si de pronto puede ser algo reiterativo. A nivel Colombia y a nivel pues sí, de la industria en Colombia tenemos básicamente dos normas, que es la IEC, y la IEC tiene comercialmente tiene tres eficiencias: la IE1, que es eficiencia estándar; la IE2, alta eficiencia; la IE3, que es una eficiencia premium, ya no tan comercial, pero para proyectos especiales, IE4 e IE5, que son en su orden super premium. Y pues en NEMA también tenemos IE2, similar a la IE2, que sería alta eficiencia, perdón, NEMA High Efficient y NEMA Premium, que son homologables, muy similares a IE2 e IE3. Cuando se habla de eficiencia energética, pues no es algo tan tangible como lo es lo que puede ser, por ejemplo, algo que se pueda ver, que se pueda de alguna forma palpar y decir, uy, hay un desperdicio. En el caso, por ejemplo, del agua, que tengamos un tubo roto o algún tipo de tubería que esté en mal estado, pues pueden haber fugas, pueden haber desperdicios que son muy palpables. Entonces, pues ahí podemos ver que esos desperdicios sí son palpables. En energía eléctrica, pues no son visibles. Entonces, eso dificulta un poco el tema de tomar decisiones en cuanto a ver la posibilidad de utilizar motores de alta eficiencia. Entonces, por ejemplo, si hacemos una analogía, tenemos un bombillo que antes, de los bombillos incandescentes que consumían 75 kilovatios hora, pasamos ahora a bombillos LED que pueden consumir 5, 6, 10 kilovatios hora. Entonces eso es palpable y sigue con el mismo, digamos, la misma luminosidad, incluso hasta mejor.
pero ya en un tema de motores no es tan sencillo hacer este tipo de observación. Entonces, digamos que esa es una de las dificultades y que podría de pronto no dejar que se establezca un plan de cambio a motores de alta eficiencia. Entonces aquí, si pudiéramos hacer el comparativo, si los desperdicios de los motores eléctricos pudieran verse como un tanque de agua, pues podríamos ver que las pérdidas en las válvulas y esfuerzos necesarios serían un 30%. Eso equivaldría a tener un tipo de, o sea, digamos, de condiciones, cables que se generan calor, la mala calidad de energía que está entrando al sistema, y el 9.3 sería la pérdida realmente en los motores. Entonces eso se podría palpar de hacer una homologación de esta forma. Del 40% de la energía consumida en el mundo corresponde a motores eléctricos, y del consumo pues que hay en una industria, el 68% de los motores del consumo pues de energía es para motores eléctricos. Como podemos ver, todo el consumo a nivel mundial y de las empresas pues es muy alto. Entonces es donde nosotros debemos pensar en atacar para tener un ahorro real de kilovatios hora, que eso es lo que realmente nos están cobrando. Entonces, como podemos ver, el panorama es bastante de oportunidades, y por el contrario ir pensando en no hacer desperdicios, sino en tener motores de alta eficiencia para ganar, digamos, ahorros importantes que nos pueden servir para proyectos de otro tipo en desarrollo de las empresas. Podemos hacer un simple ejemplo de un motor de 15 caballos, 4 polos, 1800 RPM, para que nos demos cuenta que el consumo pesa bastante en la adquisición de un motor, y es un rublo que casi nunca se tiene en cuenta en los costos administrativos. Entonces, por ejemplo, un motor que vale 1.700.000 pesos, que está trabajando las 24 horas del día, los 30 días de la semana, podemos hacer la relación considerando una eficiencia, en este caso de un motor estándar, del 88.6%. Tenemos entonces un consumo de 297 kilovatios hora. Considerando un costo de energía promedio, que en algunas empresas podrá ser seguramente mayor o menor, pero un promedio de 300 pesos el kilovatio hora, estamos mirando que en un mes el consumo que tiene, el dinero que tiene que pagar la compañía, la empresa, es de 2.673.000 pesos, comparado con 1.700.000. Entonces ahí, si las personas de compras o las personas de administración se dan cuenta de estos detalles, pueden tomar medidas y en el evento de que se requieran utilizar en una operación un motor, que ojalá sea en un sistema donde hay, digamos, la operación 24 horas al día, puede pensar mejor en un motor de alta eficiencia, porque como podemos observar, el consumo es bastante con el precio estimado. ¿Cómo ha sido la evolución tecnológica de los motores en el caso de WEC? Partimos de un motor de 40 caballos, perdón, en el cual ha habido una evolución en rendimiento desde el año 60 que empezó la compañía, con un 88%. Ha habido una evolución en los 80, en los 90, cada década, y llegamos a tener en el 2014 una eficiencia del 96.5. Son exactamente 8 puntos, pero que son significativos a la hora de mirar, como lo veíamos anteriormente, el costo que se tiene en el consumo de un motor. Entonces, hay una forma muy fácil que está en la página de WEC Colombia, que es la forma de que podemos hacer un análisis muy, en un primer término, en un acercamiento a lo que es un ahorro en un motor, con un motor de alta eficiencia. Entonces, en el caso, hacemos un ejemplo muy sencillo de un motor de 100 caballos,
100 caballos que equivalen a 75 kilovatios. Y vamos haciendo el ingreso de datos. Ya por default, la eficiencia de este motor en IE2, en este caso, vamos a hacer un ejemplo con algo, digamos, con una eficiencia IE2, porque podría ser en un IE3 o un IE4, pero lo vamos a hacer en IE2 como un primer paso. Hacemos aquí el ingreso de datos. El motor está valiendo más o menos 12 millones de pesos. En esta casilla tenemos qué vamos a hacer. Vamos a instalar un motor nuevo, vamos a hacer una reposición de motor en operación o vamos a hacer una reposición de motor quemado. Entonces, en este caso, vamos a reemplazar un motor que ya está funcionando. Tenemos una eficiencia del 94.6 y si tomamos, por ejemplo, un motor que en nuestro parque de motores aquí en Colombia, estamos hablando de 20, 30 años, pues tomemos, por ejemplo, una eficiencia del 89% que tenga un motor que tenemos ya hace mucho tiempo, que nos funciona efectivamente, pero que tiene una eficiencia baja. Consideramos, como en el ejemplo anterior, un kilovatio hora de 300 pesos aproximadamente. Y tenemos ya los elementos para determinar ya los resultados. Entonces, para un motor de 100 caballos, que son 75 kilovatios, costando 12 millones de pesos, si nosotros cambiamos una eficiencia de un motor actual que tiene un 89% y pasamos a uno de 94.6, nos podemos dar cuenta que la economía en el año, el motor trabajando 24 horas, 365 días, que son normalmente los motores que son susceptibles para hacer el cambio a alta eficiencia, vemos que la economía en un año es de 13.109.000 pesos. Es decir, que en punto 92 años va a haber un retorno de la inversión. Si de ahí para adelante, pues obviamente va a ser un ahorro significativo para la empresa. Este panorama nos dice mucho de lo que podemos hacer en nuestras empresas, en nuestras compañías, para evaluar esa posibilidad. Si esto es para un motor de 100 caballos, podemos imaginarnos cómo puede ser un motor de 500 caballos. Es un ahorro bastante, bastante alto. Ya digamos, unos ítems en los que se consideran, podemos tener un ahorro también, o digamos, un indicador, es que el costo de adquisición comparado con el costo de energía en un año es del 5.76%. Y el costo de adquisición comparado al costo de energía durante la vida útil del motor, que es más o menos 20 años, es del 0.29%, o sea, es muy poco comparado con lo que gasta. Y eso es lo que debemos cambiar en nuestra cultura, que al hacer una compra, normalmente las personas de compras no tienen un conocimiento de estos temas y lo que podemos es hacer un estudio así muy preliminar con la parte de ingeniería eléctrica, la parte de mantenimiento y hacerles entender que es posible ahorrar energía, no solamente, perdón, ahorrar dinero a un mediano plazo en hacer una compra de un motor de alta eficiencia. Entonces eso es para que tengamos en cuenta que efectivamente sí es posible ahorrar dinero con la adquisición de motores de alta eficiencia o IE3 o IE4 o IE5 para proyectos especiales. En este gráfico podemos observar lo que vimos anteriormente en el ejemplo. Es como un iceberg. La adquisición del motor es en 1%. En este caso salía como 0.96. El costo de energía es del 95%. El costo de mantenimiento puede ser un 3%. Y el costo de ingeniería en paradas y logística un 1%. Este es el gráfico que tiene mayor peso y mayor credibilidad para exponer el tema de eficiencia energética. Es considerar que al hacer una compra de un motor, definitivamente es un valor muy bajo comparado con la energía, que es lo que realmente es el costo, y es el objetivo de que, digamos,
que la eficiencia energética es la energía más barata. ¿Cómo se debe hacer este tipo de cambios? Normalmente en las empresas, como indicaba, pues tenemos motores que han funcionado muy bien, pero que pueden estar sobredimensionados o que digamos, en su funcionamiento la eficiencia es pero muy baja. Como vemos en el ejemplo, un motor con 88% comparado con 1,94, los ahorros son significativos, entonces lo que tenemos que mirar es dónde podemos tener en las compañías motores de este tipo para hacer un primer acercamiento a lo que es un paso a la eficiencia energética. En algunas ocasiones pueden haber motores muy claves en el proceso que se tenga en las empresas y pues serían los que son menos susceptibles de cambio, que serían los motores que tienen ya unas medidas especiales, entonces eso tendría que evaluarse ya de una forma a nivel de proyecto, pero normalmente los motores pues en la mayoría de aplicaciones que funcionan en un determinado tiempo, casi 24 horas al día y 365 días al año, podemos tener la posibilidad de hacer cambios. Entonces, para esto hay a veces la necesidad de revisar que no estén sobredimensionados los motores. Y ahí viene algo bien importante y es que debemos también pensar en la posibilidad de complementar el sistema, o sea, los motores de alta eficiencia con sistemas de automatización de proceso como son los drives. Esto permite los drives que precisamente si no es necesario que el motor esté en funcionamiento, pues tenga un tiempo de reposo, que no esté funcionando todo el tiempo. Ya dependiendo del proceso, eso se va mirando y pues eso lo vamos a ver más adelante. Hay algunos, digamos, unos procesos claves en los que podemos mirar este tipo digamos, de oportunidades. Entonces, por ejemplo, los sistemas industriales que podrían ser susceptibles de cambios para alta eficiencia son, por ejemplo, las torres de enfriamiento, que pues se podrían lograr economías de energía hasta un 70% y de ganancia indirecta se podría tener un consumo menor de agua. En los filtros de mangas, en los silos de granos, unidades hidráulicas, molinos de bolas, podemos tener oportunidades de hacer esta economía de energía implementando motores de alta eficiencia y sistemas de automatización. Entonces, específicamente en las torres de enfriamiento, que pues en su principio tienen una variación de velocidad del ventilador en función de la temperatura del agua, entonces pues ya podríamos tener un motor que sea una eficiencia IE3, un variador de velocidad CFW11 en este caso, WEC, y un sensor de temperatura. Entonces, pues ahí ya se va a hacer la variación de acuerdo al proceso, se va a hacer el funcionamiento del motor y pues va a haber momentos en que seguramente va a haber de reposo y no van a haber consumos. Entonces, pues es hacer una combinación de tecnología y pues lograr ahorros significativos en sistemas de filtros de mangas, entonces donde pues se necesita tener una presión, entonces se necesita un sensor de presión y podemos usar IE4 o motores de imanes permanentes, por ejemplo, combinados con el variador de velocidad. Entonces todos los procesos van dando la pauta para que en momentos que tengan que los equipos estar no en funcionamiento, pues puedan tener los sensores o lo que sea preciso para que el variador de velocidad le dé la señal al motor. Entonces esos ahorros, aunque la inversión inicial en motores que en este caso son de imanes permanentes es un tanto alta, pero la recuperación de inversión es en 1 o 2 años y pues se está logrando el objetivo primario que es ahorro de energía y también pues contribuir al planeta en cuanto a reducción de emisiones de CO2. Otros sistemas como los hilos de granos, donde el principio es la variación de velocidad manteniendo la aireación mínima necesaria, entonces no se va a tener un motor en movimiento continuo, sino van a haber paradas y pues se van a determinar por medio de sensores. Entonces ahí tenemos un motor de imanes también permanentes y un sistema de control. Entonces, las extrusoras, que el objetivo es mantener el torque constante,
Podemos también tener ya un equipo de imanes permanentes como es un W magnet que se combina con un variador de velocidad. En los molinos de bolas, donde también el principio de funcionamiento es de acuerdo a la granulometría del proceso, entonces se establecen o se diseñan sensores para que el motor eh, tenga solamente funcione cuando se requiere por medio del variador, ya es programación del variador. Entonces esas dos cosas complementan. Ya digamos que uno de los aportes que tiene la compañía web para incentivar este cambio es algo que se denomina el plan cambio, que básicamente es sustituir los motores antiguos por motores nuevos, por nuevas tecnologías, como pueden ser motores de alta eficiencia, eficiencia premium o de imanes permanentes. Para esto, ya con Transequipos se puede mirar específicamente este tema y es básicamente recibir los motores que ya no se usan en las compañías y se establecen unos ahorros significativos, se establecen unas retomas y son aplicables a adquisición de motores de alta eficiencia. Si desean más información, pues ya con la compañía Transequipos se puede hacer este tipo de averiguación. El objetivo pues también de esta charla es ver que los motores han tenido una evolución importante y el objetivo también es lograr eficiencias cada vez más altas. La eficiencia pues como sabemos es pasar lo que le entra de energía eléctrica, sacarlo en energía mecánica, pero considerando el principio de que sería imposible hacer esa conversión al 100%, siempre van a haber pérdidas importantes, pero que se mitigan con el uso de elementos cada vez de mayor calidad y digamos, de mejoras que se hacen en los motores cada vez. Ya como para una reflexión, el futuro depende de las actitudes conscientes y sostenibles como el mundo crece a buen ritmo, modernizándose y automatizando procesos. La tecnología ya está en nuestras vidas y para producir la energía que mueve todas estas innovaciones, alguien tiene que pagar la factura. Entonces nosotros como WEC estamos colaborando para el medio ambiente y es haciendo motores cada vez más eficientes que permitan ahorros importantes y también para las finanzas de las compañías. Mm, pues si hay algún tipo de pregunta, entonces pues pasamos a responderlas y las inquietudes que tengan al respecto con mucho gusto. Ya tenemos una pregunta registrada. Dice, ¿la eficiencia cambia con respecto a la frecuencia de red? Básicamente la frecuencia, como está determinada, como vimos al comienzo, en Europa, por ejemplo, son 50 Hz y utilizan motores de IE3, pero no tiene ningún impacto en la eficiencia energética. O sea, es independiente de la frecuencia. Siguiente pregunta. ¿A los motores que tienen un trabajo constante es recomendado instalarle variador para la eficiencia? Bueno, lo primero que tenemos que pensar cuando se va a utilizar un variador de frecuencia es saber si realmente el proceso amerita un cambio de velocidad en cuanto a su proceso como tal. Entonces, efectivamente, si es necesario algún tipo de cambio de velocidad y si en ese proceso también hay tiempos en que por un sensor se indique que hay un tipo de parada, el uso de variables efectivamente aumenta ese ahorro, esa eficiencia hasta en un 30%. Eso depende de la aplicación. Por ejemplo, en bombas puede pasar eso, que en bombas, por ejemplo, en paralelo, pueden en un momento dado no necesitar, por el caudal que requieran, prender un motor o apagar uno o dos o tres, dependiendo pues del flujo que se requiera. Entonces ahí te podemos hablar de que realmente un variador sí puede ahorrar energía, dependiendo de la aplicación básicamente. A la pregunta que hace referencia si la empresa tiene un representante en Pereira. Sí, pues por interno, si gusta, le podemos dar el contacto de la persona que está en la zona y pues que se encarga de todo el portafolio.
en la parte de motores, variadores, motorreductores y arrancadores suaves, temas de control. En cuanto a la charla que estamos dando, pues tienen todo respaldo, la compañía web pues brinda todo el respaldo a la compañía Transequipos, entonces pueden contactar a un funcionario de Transequipos en la zona. Ya, si es preciso, la persona o representante de la compañía web hace el acompañamiento del sitio específico, en este caso si es en Pereira, pues por medio de Transequipos y también ya como apoyo por medio nuestro. ¿Qué tan viable sería realizar estos cambios en equipos como compresores de gas que en promedio operan 8 horas al día y la potencia de los mismos es de 132 kilowatts? Uno de los factores que se deben determinar para que sea viable digamos, un cambio, una migración de alta eficiencia, es que el uso de los equipos en lo posible sea 24 horas al día, 365 días al año. En este caso, pues habría que evaluar si tiene muchos arranques, muchas paradas, que es donde también hay consumos altos. Y si no hay variación de velocidad, pues se puede pensar en un arrancador suave para hacer más, digamos, el consumo no tan alto en los arranques y paradas si son muchas paradas. Pero una de las cosas con las que no podemos generalizar es que vamos a cambiarle a toda la empresa los motores a alta eficiencia. Todo, eso sería muy complicado tomar una decisión de esas a nivel gerencial. Siempre se tiene que tomar los casos o los sitios donde podría tener una aplicación bien continua, que es lo que normalmente se mira, donde hay arranques y paradas, donde se puede utilizar, como veíamos en los ejemplos anteriores, en las posibilidades, en los filtros de mangas, en procesos que realmente ameriten este cambio. No podemos generalizar, cambiar todos los motores de la compañía, sino se tiene que hacer es de acuerdo a aplicaciones específicas y pues para este tipo de, digamos, como de asesoría, pues contamos a través de otros equipos con representantes a nivel nacional que pueden asesorarlo en esta parte a la persona que está interesada. Porque no solamente tenemos motores de alta eficiencia, sino tenemos motores también IE3 o eficiencia premium, tenemos motores de imanes permanentes y pues esto hace que cada vez llegar a la eficiencia sea pues más viable. Los motores, si ustedes observan o miran a cualquier fabricante, a mayor potencia, los motores son más eficientes. Entonces, un motor de 15 kilovatios, como veíamos, puede ser de un 89%, pero ya un motor de 100 caballos puede ser de un 86%, perdón, 95.4%, 96%. Entonces, eso, a medida que la potencia de los motores es mayor, pueden haber más eficiencia digamos, en los motores a mayor potencia. Y te pregunta, cuando es un proyecto nuevo, ¿cuánto se debe sobredimensionar un motor con respecto a la potencia mecánica a la hora del cálculo? Una de las características que tienen los motores, normalmente de cualquier marca, pero en el caso hablo de WEC, es que, pues como veíamos también en las diapositivas, se tienen muchas prácticas anteriores que es sobredimensionar los motores. Entonces, los motores tienen un factor de servicio. Por ejemplo, en IE2 tiene un factor de 1.15. Eso significa que usted podría subir el 15% en un momento dado o prácticamente en toda la operación del motor. Y los Tier 3, hasta ciertas potencias, que son las que maneja el mercado colombiano, 100 caballos, hasta más o menos 100 caballos, tienen un factor de 1.25, que significa que usted tiene una sobrecarga del 25%. Entonces, siempre los cálculos deben ser digamos, muy precisos y pues para mitigar o para
de pronto que por algún motivo haya algún tipo de sobreesfuerzo, existen los valores de factor de servicio de los motores. Entonces, no sería como muy aconsejable tener sobredimensión porque seguiríamos en las prácticas que siempre hemos querido combatir y es que tenemos que siempre sobredimensionar las cosas, ¿no? Sería como un equilibrio y tener en cuenta el factor de servicio bien manejado, porque a veces ese factor de servicio se maneja de una forma inadecuada y puede resultar en daños prematuros de los motores. Siguiente pregunta. ¿Qué parámetros modifica un tipo de eficiencia IE2 con respecto a IE1? Bueno, lo que nosotros hemos usado a nivel industrial aquí en Colombia y cualquier marca ha sido la eficiencia IE1, incluso la IE0 en otras marcas. Mm, ¿Qué pasa cuando vemos la necesidad de que esto se mejore? Entonces, lo que hacemos es cambiar o migrar a una mayor eficiencia que se obtiene ya con motores con unos elementos internos mejorados, el cobre, los entrehierros menores. Entonces, lo que se mejora ahí es efectivamente la eficiencia y se logra con elementos ya de un tipo diferente, por ejemplo, cobre ya de una mayor conductividad, para bajarle esas pérdidas que hacen que los motores sean más ineficientes. Siguiente pregunta. ¿Los motores de alta eficiencia ya se encuentran diseñados para funcionamiento con variador? Los motores en nuestra marca tienen un sistema que tiene vienen predispuestos pues para funcionen con variador de velocidad. Entonces, los CIE2 efectivamente ya tienen un aislamiento que los hace viables para variador de velocidad y los CIE3 pues con unas características todavía mayores, pero sí son aptos los motores WEC en eficiencia de 1, IE2, IE3 y ahí hay 4 que ya lo tienen incorporado, ser funcionables con un variador de velocidad. La siguiente pregunta hace referencia a si este tipo de estudios tienen algún tipo de costo. Normalmente para hacer una verificación tanto del sistema o digamos de la calidad de energía que se tiene y digamos los parámetros que tiene el motor, se recurre a un análisis de redes. Para esto, pues en el caso de Transequipos, este estudio es factible realizarlo, pues ya tocaría mirar caso a caso digamos, un primer acercamiento a lo que es la eficiencia energética es ingresando a la página de web, es Web Colombia, y en el link o en la sección donde dice calcules ahorro energético, se hace un ejercicio como el que hicimos hoy, y pues ahí ya es un primer acercamiento a lo que puede ser digamos, una migración a alta eficiencia. Como se pueden ver ahí fácilmente, cómo puede ahorrarse energía, pero ya algo más específico que incluya las redes, pues ya sería mirarlo ya un analizador de redes y ya para eso con Transequipos pueden hacer ese estudio muy específicamente para que se tenga asesoría correspondiente. Podemos obtener curvas de capacidad en potencia respecto a las eficiencias que queremos obtener para IE2 e IE3. Bueno, digamos que los motores IE1 tienen pues unas determinadas eficiencias y a medida que se ha avanzado en eficiencias IE2 e IE3 se obtienen, digamos, ahorros energéticos importantes. Entonces, obviamente las curvas en cuanto al ahorro, pues son evidentes los ahorros que se tienen en motores de alta potencia, como decía anteriormente. Entonces, pues, digamos que a medida que se va aumentando la potencia, siempre se va a tender casi que a uno, pero que eso es posible simplemente a un factor 96% más o menos creo que tiene actualmente en eficiencia. Entonces, pues para eso están los nuevos motores que son de imanes permanentes en los que no hay inducción, por ejemplo. Entonces, todas las pérdidas por calor, que son las pérdidas más importantes, de un motor a otro,
se van mitigando con el uso de elementos ya más específicos como cobres, como entre hierros más pequeños, ya cosas muy específicas que digamos que hay un desarrollo en cada compañía. En el caso de web, pues ha habido un desarrollo importante y pues se ha llegado en este momento a eficiencias del 96%. Siguiente pregunta, ¿existen motores con factor de potencia igual a uno? Eh, en los desarrollos que se tiene de la compañía web, hay motores como indicaba de imanes permanentes, pero que llegan hasta un 98%. Al llegar a uno no sería posible. Estos desarrollos, pues, en el caso de imanes permanentes, ya no hay inducción y pues, como indicaba anteriormente, las pérdidas por calor, que son las que más pesan en la eficiencia energética, ya son nulas. Siguiente pregunta, ¿cuál es el ahorro porcentual con variadores de velocidad? ¿El ahorro es solo en el arranque o cuando entra en régimen también se puede obtener algún tipo de ahorro? Efectivamente, el ahorro, aparte de estar en el arranque ya cuando están en el régimen, ¿por qué razón? Porque como indicábamos en las aplicaciones específicas, en filtros de mangas, en silos, hay indicadores que hacen que le dé algún tipo de señal del variador al motor y que pues si es necesario parar, pues van a hacer la parada y van a tener un tiempo de reposo. Entonces eso va a hacer que efectivamente en el régimen también haya ahorros. Esos pueden llegar hasta el 30% en un proceso. ¿En la placa de motores web se sabe su eficiencia? Sí, las motores tienen la placa en el mercado más completa y efectivamente se indica la eficiencia. Algo para retomar de la conferencia es que efectivamente ya como norma y como aplicabilidad exacta en cuanto al tema de eficiencia energética a partir de 31 de agosto, del 1 de septiembre del año 2018, a las compañías ya no se les va a permitir importar motores que sean eficiencia estándar. Entonces ya va a haber en ese sentido como un apoyo del gobierno para que se tenga una eficiencia alta y pues ya los motores que son de menor calidad, que son menos eficientes, pues ya no funcionan aquí en el país. Con adquirir motores ineficientes, pues aparte que en un momento dado podemos hablar de un ahorro, realmente no llega a ser un ahorro porque a mediano plazo, por el contrario, va a ser un gasto excesivo y pues los kilovatios hora, que es lo que realmente cuestan, cada vez van a ser mayores si utilizamos equipos ineficientes. Otro tema como para acotar ahí es que una práctica que usamos aquí en Colombia es reparar los motores. No es tan aconsejable porque está establecido que cada vez que se hace una reparación de un motor, la eficiencia se pierde hasta en un 1 o 2%. Entonces, pues si sumamos esto, vamos a ver que en un 1 o 2% en un tema de un motor de 100 caballos, 200 caballos, el ahorro es bastante significativo. Entonces es otra práctica que a futuro debería pues cambiar un poco ese concepto y pues pensar en hacer adquisiciones de motores nuevos en alta eficiencia en reemplazo de motores rebobinados. ¿Desde qué año están en el mercado los motores IE2, IE3 e IE4? Como observábamos en la gráfica de la evolución de los motores, digamos que siempre ha existido la tendencia de mejorar las cosas. Entonces, en el caso de WEC, que tenía un motor de 40 caballos con una eficiencia en el año 60 del 88%,
paulatinamente, ya después de 60 años, de 50 años, perdón, se llegó a una eficiencia en un motor de 50, perdón, ya estamos mirándola. Entonces aquí miramos en esta gráfica, podemos ver exactamente cómo en el caso de web se ha hecho esa evolución. Este rendimiento que en un comienzo fue del 88%, tuvo, digamos, un stand-by, y en los 80 empezó como a hacer un poco, a preocuparse más por el tema del ahorro energético. Entonces, en el 80 también la compañía creó o ya ingresó en el tema de automatización, porque ya empezaron a verse las bondades de la eficiencia energética y también pues la situación mundial. Entonces ya cada año paulatinamente se ha venido en evolución, y en los últimos años pues ya con las nuevas tecnologías de imanes permanentes, por ejemplo, ya podemos llegar a esa eficiencia que les comento del 96.5. Entonces siempre se ha tenido en mente tener motores de alta eficiencia, pero ya digamos que de los 90 se empezó como a mirar eso de tener motores de alto rendimiento. Eh, Nos preguntan si si realizamos estudios de diagnóstico para determinar qué motores se deben cambiar en su eficiencia. Eh, Aquí en la compañía Transequipos es posible hacer un análisis de redes en el cual se puede determinar precisamente los consumos, las eficiencias, los factores de potencia. Entonces, si siempre se va a tener el apoyo de web en cuanto a la selección, pero siempre partiendo de un análisis de redes. Entonces, en este ítem sí, Transequipos es el ente o digamos, la compañía que podría ayudar mejor en este sentido. Pero por parte nuestra, nosotros en la práctica ya hemos hecho estudios, y pues en algunas compañías aquí en Colombia, con los estudios que se han hecho por terceros, se han establecido cambios en motores, y hay compañías de alimentos aquí en Colombia que ya están optando por hacer ese tipo de cambios, logrando ahorros muy significativos en el consumo de energía. Bueno, vamos con las dos últimas preguntas ya para terminar. Cuando se cambia un motor estándar a alta eficiencia y su consumo en corriente no cambia, ¿cuál puede ser la causa? Uno de los aspectos que nombraba anteriormente es que uno cuando tiene, por ejemplo, una lámpara de 75 kilovatios hora, que consume 75 kilovatios hora, y hace el cambio, la migración digamos, a un consumo de 10, 12, 15 kilovatios hora, pues es patente y es evidente, porque lo podemos ver. ¿Qué pasa en el caso de un motor? Es un tema que no es sencillo de entender, pero básicamente el concepto es que a uno, o sea, a las personas, a nosotros nos cobran es los kilovatios hora consumidos, no el amperaje. Entonces, esa es una discusión que de pronto, para entender el concepto no es tan sencillo, pero podemos decir que lo que se realmente determina el ahorro es el consumo en kilovatios hora. El parque de motores nuestro tiene, como siempre he recalcado, cierta obsolescencia. Tenemos a veces el concepto de que pues, si el motor sirve, y entre más grande sea, o el motor reductor, o el equipo que sea, entre más grande sea, nos va a dar más, digamos, como más certeza, o de que el proceso va a estar bien.
Pero esas prácticas debemos reevaluarlas porque a veces hacemos cambios de motores que realmente no consumen lo que el proceso necesita o demanda. Entonces, lo primero que se tiene que mirar es, como también indicaba en las diapositivas, en los slides, es el dimensionamiento de motores. Este es un tema que también es bien importante y pues no es solamente cambiar por cambiar, sino hacer el análisis realmente de lo que se requiere, de la potencia que se requiere. Y pues una de las cosas que se deben tener en cuenta es que un motor entre más frío es más eficiente. O sea, un motor entre más casi llega a las RPM sincrónicas, o sea, a las 1800, es más eficiente porque hay menor deslizamiento. Vamos con la última pregunta. ¿Cuántas horas tiene de vida los rodamientos de los motores WEC? En la placa de los motores, como decía, es una de las más completas, entonces ahí dependiendo de la referencia, se puede observar en las tablas de los fabricantes de rodamientos la vida útil de los rodamientos. Entonces eso, pues basándonos en esa información podemos determinar ese número de horas. Si ya se tiene un estudio, ya se definió cuáles equipos se deben cambiar, ¿cómo sería el contacto para una cotización? Bueno, el contacto para una cotización, si usted ya tiene el estudio de calidad de energía, pues es directamente con Transequipos. Transequipos es distribuidor autorizado de WEC. Eh, Adicional, pues tenemos todo el personal idóneo especializado en análisis de motores. Les podemos, adicional al estudio que ustedes tienen, revisar la condición de cada uno de los motores, hacer algunas mediciones, digamos, de cada una de las soluciones que quieren implementar y se les hace la recomendación más óptima de acuerdo al presupuesto que ustedes tengan y obviamente de acuerdo a la aplicación de cada uno de los motores.